Hola muchachones, ¿cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Les cuento que mi amigo Antonio me planteó la siguiente duda. ¿Cuál es la diferencia entre los verbos saber y conocer? De manera que el video de hoy es precisamente sobre eso. Y en este encuentro no solamente vamos a aclarar la duda de Antonio, sino de cualquier otra persona que pueda tener la misma duda. Así que empecemos. En español, los verbos saber y conocer son muy usados. Y a diferencia de otros idiomas, ellos no son sinónimos. Vamos a verlo. Saber. ¿Para qué se usa el verbo saber? Se usa para indicar conocimiento de una noticia, un hecho o una información. Por ejemplo, Manuel sabe lo que pasó. Es decir, que Manuel posee la información sobre lo que ocurrió aquí, en esta oración. Otro ejemplo. Supe que tu hijo se graduó. Es decir, que yo poseo la información sobre este hecho. ¿Y cuál es el hecho? Que tu hijo se graduó. Otro ejemplo. ¿Sabes dónde será la reunión? Aquí alguien pregunta si alguien tiene la información sobre un hecho. Es decir, ¿dónde será la reunión? Otro ejemplo. No sabía que en Guinea Ecuatorial se habla español. Y esto es verdad. Yo realmente confieso, no tenía idea que en Guinea Ecuatorial también se habla español. Sé que son muchísimos los países que hablan español, creo que son 21 países, y que los hispanohablantes somos más de 500 millones, pero realmente no sabía, desconocía este hecho. Y el hecho es que en Guinea Ecuatorial se habla español. Otro uso del verbo saber es cuando vamos a hablar de habilidades o capacidades. Por ejemplo, Lola sabe cantar fandangos. La habilidad aquí es cantar fandangos. Otro. Nosotros sabemos patinar. Patinar es una habilidad. Yo sé pintar con aerógrafo. Yo sé pintar con aerógrafo. Es importante notar que cuando hablamos de habilidades, el verbo saber está acompañado siempre de un infinitivo. Recordamos que en español los infinitivos terminan en ar, ir. Por ejemplo, cantar, comer, reír. Vamos a ver. Este músico sabe tocar varios instrumentos. Fíjense que aquí está el verbo saber más el infinitivo. ¿Sabes conducir esa moto? Aquí está el verbo saber más el infinitivo. Y en los otros ejemplos anteriores también lo tenemos. Lola sabe cantar fandangos. Sabe, el verbo saber más infinitivo, cantar. Sabemos patinar, el verbo saber más el infinitivo. Y yo sé pintar, el verbo saber más el infinitivo. Borramos y seguimos. En español es muy común ver o escuchar el verbo saber acompañado de alguna de estas palabras. ¿Por qué? ¿Qué? Sin tilde. ¿Qué? Con tilde. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? Es muy común. Entonces, vamos a ver un ejemplo por cada una de estas palabras.
Estas oraciones pueden ser interrogativas, afirmativas, negativas. Vamos a verlo. ¿Sabes por qué cerró la biblioteca? ¿Sabías que el coronavirus no es un ser vivo? No sé qué vestido ponerme esta noche. Es una típica frase de mujer. Tú no sabes quién fue. Él sabe dónde están mis juguetes. ¿Sabes cuándo será la fiesta? No sabías cuál era la respuesta. A propósito, ¿sabías tú que me haría muy feliz si te suscribes a este canal? Si no lo has hecho, porfis, suscríbete. Me das una manito, compartes el video con todo el mundo y le das a la campanita para que no te pierdas nada. Eso si este video te está siendo útil. Entonces, vamos ahora a ver el verbo conocer. Bueno, en español el verbo conocer se refiere a tener un contacto previo con alguien o con algo. Es decir, que el verbo conocer nos remite a la experiencia, al haber experimentado con alguien o con algo. Por ejemplo, aquí tenemos contacto previo con una persona, lugar o cosa. Cuando se trata de persona, en el ejemplo tenemos: conozco a tu profesor. Si dice aquí primera vez, si nos presentan a alguien, normalmente decimos mucho gusto en conocerlo. Si no nos lo presentan, sino que simplemente lo encontramos por primera vez, puede ser que digamos, conocí a mi esposo en la universidad. Es decir, lo encontré por primera vez. Cuando hablamos de lugar, podemos decir, por ejemplo, no conocemos Grecia todavía. Esto quiere decir que no hemos estado allí, no hemos tenido contacto con Grecia. Entonces, por eso decimos que no la conocemos. Conozco un club donde podemos bailar salsa. Es decir, yo he estado en ese club. Por eso sé que allí podemos bailar salsa. He tenido contacto previo con ese club. Si hablamos de cosa, diríamos, por ejemplo, ¿conoces la novela Don Quijote? Otro ejemplo. Elisa no conoce esta pintura. Importante, cuando hablemos de personas, aquí con el verbo conocer, tenemos conocer más la preposición a. Siempre que hablemos de personas, vamos a usar la preposición a. Por ejemplo, conocimos a tus padres. Y en los otros ejemplos también lo tenemos. Conozco a tu profesor. Conocí a mi esposo en la universidad. Siempre va a ser de esa manera. Otra cosa importante. Hay una pregunta que mucha gente se hace y es la siguiente. ¿Los verbos saber y conocer son intercambiables? Bueno, vamos a verlo. Bueno, no siempre. No siempre saber y conocer son intercambiables. Solo pueden intercambiarse cuando hablamos de ideas abstractas. Solo en esos casos. Por ejemplo, el profesor conoce mi situación académica. Es igual que si decimos, el profesor sabe mi situación académica. Otro ejemplo. Conozco el secreto de Superman.
sé el secreto de Superman. Solo yo lo sé. Teresa conoce muy bien su trabajo. Es igual que si decimos, Teresa sabe muy bien su trabajo. Otro ejemplo. ¿Conoces acerca de la teoría del Big Bang? ¿Sabes acerca de la teoría del Big Bang? Solo en estas ocasiones podemos intercambiar estos dos verbos que, como dijimos al principio, no los podemos usar en español, no los podemos usar a la ligera, no los podemos usar como si fueran sinónimos. Bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy y nosotros estaremos la próxima semana. En nuestro próximo encuentro estaremos haciendo algunos ejercicios con estos verbos. Ser o no ser, no. Estoy en otra frecuencia con los verbos saber y conocer. Entonces, nos veremos la próxima semana con estos ejercicios y hasta la vista.